Vamos a trabajar un poquito aquí en el libro de Esther, si son tan amables. Esther capítulo 1. Libro de Esther capítulo 1. Vamos a continuar con el tema de la mayordomía, ya que así nos ha recomendado nuestro pastor. Me dijo que todavía trabajara sobre el tema de la mayordomía. Vamos a trabajar hoy la mayordomía y el poder. ¿Cuál es el tema? La mayordomía, tocante al poder, tocante a la autoridad. La mayordomía del poder, la mayordomía del poder. Esther capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias. Aquí lo que está haciendo ver es que realmente este hombre era muy poderoso, ya que según los historiadores es el hombre que más imperio ha tenido. Gobernaba en 127 provincias y estaba en crecimiento. Es el gobierno más grande que ha habido. Por eso dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, esto es en Persia, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Note, la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, 6 meses. Es tremendo, ¿no? Y cumplidos estos días, note, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Por supuesto, todos los que vivían ahí, los que tenían que ver cerca del palacio, ¿verdad? No está hablando toda la ciudad. Pero no te lo dice el 6. El pabellón era de blanco, verde y azul. Esos eran los colores que los identificaba a ellos. Tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, de pórfido y de mármol. Era mucha la opulencia, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros. El vino real, el mejor vino, de acuerdo pues con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley. Recuerden que aquí lo que más habían eran leyes, eran decretos, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Pero el que quería tomar, podía tomar lo que quisiera también. Pero note a lo que quiero llevarles. Asimismo, la reina Vasti hizo otro banquete. La palabra asimismo, a la parte. Asimismo, la reina Vasti hizo otro banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, borracho, mandó a estos 7 eunucos a que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos, a los príncipes, su belleza, porque era hermosa. Mire, el 12 es muy interesante. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Note que fueron enviados 7 eunucos, como que dice que me la traen. Y los eunucos eran así, como que eran de Zacapa, bien mamados, ¿verdad? Muy bien, vamos a sentarnos, son tan amables. Que me la traen. Es el concepto, ¿no? Recuérdese que la mayordomía del poder. Bien, la mayordomía del poder.
La mayordomía no es más que la administración, pero note, no es más que la administración, pero correcta de los recursos ajenos. La mayordomía es la administración correcta de los recursos y todo lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, también el poder y la autoridad se requiere de una mayordomía bien hecha. Lo que más tenemos es autoridad. Todos aquí tenemos autoridad. Me dijo un soltero, más alguna me dijo, y yo es soltero, me dijo, de 20 años, ¿qué autoridad tengo? Tenés autoridad de escoger a una chica para novia. Ah, eso sí, me dijo. Entonces, todos tenemos. Yo le dije, ¿cuántas novias has tenido? Solo una. Bueno, ¿qué pasó con ella? ¿La cortaste o te cortó? Me cortó. Ella ejerció autoridad. Pero todos tenemos autoridad. Mayor o menor, pero todos aquí tenemos autoridad. Lo que pudiera haber divergencia es cuánto poder tenemos, pero todos tenemos poder. Por ejemplo, hoy la familia Mármol tenía poder. ¿A dónde los delegaron? En la puerta. ¿Qué ejercen ellos ahí? Poder. ¿El esposo qué tiene en la familia? Poder. La esposa tiene poder. Todos acá tenemos poder. Por lo tanto, a todos se nos demanda hacer un buen uso de la autoridad, del poder que se nos ha dado. Por ello es que la mayordomía del poder es muy importante para nosotros. ¿Saben por qué? El poder. A todos nos encanta el poder, ¿no es cierto? Nos gusta el poder, nos atrae el poder. Pero es muy fácil hacer mal uso del poder. Por lo tanto, lo que más destaca en el libro de Esther, y se los dejo de tarea, es un libro encantador. Solamente que les hago una aclaración. Cuando empiecen a leer el capítulo 1 del libro de Esther, no van a querer parar hasta terminar. Se los dejo como tarea con matrimonios. Lo que más destaca en el libro de Esther es el poder, la autoridad. Aquí vemos lo que es el poder. Aquí vemos a este rey Asuero, es el mismo Jerjes, con un poder total. Él se cree el dios de ese gobierno. Y lo que más ejerce él es poder, autoridad. Y luego le sigue Amán. Amán amaba el poder, amaba la autoridad. Dos hombres muy, muy poderosos de ese imperio. Entonces también vemos que destaca ahí otros personajes. El caso de Mardoqueo, el caso de Esther, el rey Jerjes y Amán haciendo mal uso del poder. Pero destaca el caso de Esther y Mardoqueo, que se distinguen por hacer un buen uso del poder, hacer un uso correcto del poder. Yo quiero ver hasta dónde llego en esta mañana. Quiero que veamos dos puntos según el tiempo que tengamos. Primero, la mayordomía del poder es ejercida por este rey y Amán de una manera egoísta. La mayordomía del poder es ejercida de una manera egoístamente. Número dos, la mayordomía del poder egoísta es colapsada. Dios hace fracasar esta mayordomía del poder, porque eso se los quiero dejar bien claro en esta mañana. Siempre que hacemos mal uso del poder, Dios interviene. Como dije, Dios interviene. Y eso es lo que vemos en este libro de Esther. Siempre que hacemos mal uso del poder, Dios interviene en nuestras vidas. Por lo tanto, lo que hay que aprender en esta mañana es que todo poder es delegado. Todo poder es delegado. Dios le delega al rey Asuero un gran poder. Y es interesante que este rey delega en Amán un gran poder. El asunto es que tanto el rey Asuero como Amán actuaron creyéndose, adueñándose del poder que Dios les había delegado. Solamente que ellos, por la cultura pagana, idólatra, en ese contexto belicista que vivían,
pues no tomaban en cuenta a la persona de Dios. Y por eso les fue más fácil precisamente desviarse del buen uso del poder que Dios había puesto en sus manos. Ahora bien, entonces cuando me creo dueño del poder, me es más fácil abusar del poder. Ustedes recuerdan la gran frase que dijo Lord Acton: el poder corrompe. ¿Y luego qué dijo? El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso fue en el siglo XIX. Y lo dijo con una dirección a las monarquías de Europa, ¿no? Pero especialmente a la monarquía inglesa, porque estaba viendo que esas monarquías estaban abusando del poder. Y es cierto, el poder corrompe, el poder total corrompe totalmente. Ahora, cuando hacemos mal uso del poder, nos lleva a una sociedad en decadencia. El mal uso del poder en el matrimonio, una familia en decadencia. Y el conjunto de matrimonio en decadencia nos lleva a un país en decadencia. ¿Cuál es el problema número uno de Guatemala? Es el mal uso del poder que ha habido de los presidentes, de los tres poderes. Cuando en un país con un gobierno republicano, pero con un equilibrio perfecto de los tres poderes, porque ese es el modelo mejor para gobernar un país, pero respetando el equilibrio de los tres poderes. Pero aquí han copado los tres poderes. Y vea cómo tenemos a Guatemala. Es interesante, ¿no? Nos lleva a una sociedad en decadencia. La iglesia del primer siglo, a todos nos encanta la primera iglesia, ¿no? Pero está bien. Llegaron primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el cuarto siglo iban bien. La iglesia apostólica y un poco después de los apóstoles. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Entonces, cuando que se empodera políticamente con Constantino, se empodera la iglesia uniéndose al Estado a través de Constantino. Entonces, los pastores que tuvieron, los obispos que tuvieron, la iglesia que tuvo mucho poder, y los pastores empezaron a ocupar los puestos más altos en la política. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Vea lo que pasó, la decadencia, la iglesia del oscurantismo. Y gracias a Dios que vino la reforma. Pero ahora, como dicen los teólogos, ahora urge reformar la reforma. Porque otra vez la iglesia ha entrado en una etapa de decadencia. ¿Y por qué? Abuso del poder. Mala administración del poder que nos ha dado. Dios ha empoderado a la iglesia. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando ha venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Pero ese empoderamiento es para hacer la obra de Dios, para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Pero hemos usado el poder ¿para qué? Para servirnos. Es interesante eso, ¿no? Miren, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Solo de este pasaje pudiéramos predicar en esta mañana, pero solo a manera de una pequeña referencia. Note lo que dice Mateo capítulo 20. Me gusta mucho este pasaje, aquí es muy conocido. Entonces, Mateo capítulo 20, versículo 25, porque no tengo mucho tiempo. Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, los apóstoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, la iglesia, el cristianismo, no será así, no debería ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser grande en servir. ¿Ve? Y el que quiera ser el primero entre vosotros debe ser el primero en servir, debe ser un servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Poder para y no para ser servido. Pero ¿dónde están esos siervos ahora? Interesante, ¿no? No sé, me gusta, no sé si han leído lo de Benny Hinn, que se está retractando. Que ahora ya hizo muchos millones, pero bueno, pues está bien, ¿verdad? Se está retractando de haber manipulado la Biblia tocante a la teología de la prosperidad. Entonces,
el uso del poder es muy importante. Ahora bien, al abusar del poder, al hacer mal uso del poder, se dan dos cosas que quiero dejárselas bien marcadas en esta mañana, sabiendo que todos tenemos poder. Todos en nuestro círculo manejamos un poder. Yo como pastor manejo un poder en la iglesia. Tenemos poder. Como papá de Janicita, tengo un poder. Ahorita yo tengo un poder. Ahorita que estoy predicando, estoy en una posición de poder. Es interesante eso, ¿no? Se dan dos cosas. El peligro del poder es abusar del poder, hacer mal uso del poder. Y el mal uso del poder se evidencia en dos cosas que quiero dejárselas bien claras, por si lo demás se me olvida. Empiezo a destruir personas. ¿Qué les dije? A destruir personas, a humillar personas, a humillar personas, a manipular personas, a aprovecharme de las personas. Empiezo a destruir. Pero siempre que hay un mal uso del poder de la autoridad que Dios nos ha delegado, ese poder se revierte y yo destruyo. Y mañana Dios hace que ese poder me destruya. Yo humillo y Dios hará que otro me humille. ¿Ven? Note eso. ¿Qué pasó con Amán? Se le dio, tenía el segundo hombre más importante del gobierno ahí de Persia, era Amán. El rey hasta le dio el anillo. Y empezó a abusar del poder, a hacer mal uso del poder, a humillar a toda la gente. Todos tenían que arrodillársele a él. Ni el rey había exigido eso. Aunque el rey le ordena, está bien que se te humille, que se te arrodillen, está bien. ¿Ah? Y el que no lo hacía, lo marcaba. Mardoqueo, ese no se me humilla, ese no se me arrodilla. ¿Y qué pasó? Empezó a hacer mal uso del poder, hasta que decreta el genocidio para los judíos. Pero es interesante, y había preparado para Mardoqueo, ¿qué había preparado? Para destruirlo. ¿Y quién paró en la horca? Cuando destruyes con el poder, te destruyen. Cuando humillas con el poder, te humillan. Es interesante. Si algo hay que temerle, es cuando estás en una posición de poder, de autoridad. Dios te demanda responsabilidad. Somos mayordomos y tenemos que entregar cuentas de esa mayordomía. Ya lo miro muy serio, ¿verdad? Es interesante ese tema de la mayordomía, del poder. Entonces al final nos destruye. El rey Jerjes Asuero. Es interesante el rey Asuero. Se los dejo ahí. ¿En qué abusó más este rey Asuero, Jerjes? En donde él hizo un mal uso del poder de una manera así humillante, aberrante. ¿En dónde? ¿Con quiénes? Diga, con las mujeres. Con las mujeres. Hasta que tuvo una enfermedad de las mujeres. Adicto a las mujeres. Adicto al sexo. Porque usaba a las mujeres como objetos de placer, objetos sexuales. Y llegó al extremo de hacer mal uso de ese poder. Y voy a decir, lo voy a tocar un poquitín aquí porque va a parte en un punto que tengo, pero para adelantárseles. Llega al extremo de que empieza a enamorarse a la esposa de un mismo hermano. Y eso le causa la muerte. Este rey es el que más atentados tuvo. Aquí vemos uno, ¿no es cierto? Aquí vemos uno. Pero la historia registra de que es el rey que más atentados tuvo, porque hacía mal uso del poder, especialmente tocante a las mujeres. Y eso lo llevó a la muerte. Indignó a los que le rodeaban con poder cuando empezó a tratar
de meterse con la esposa del hermano. Es interesante eso, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces, cuando se ejerce el poder, puede ser político, puede ser un poder religioso, hay muchas clases de poder, pero todo es poder. Cuando el poder se ejerce sin moral, el poder sin una moral, en el contexto nuestro, una moral cristiana, ese es el punto de partida para una sociedad decadente y por ende para una iglesia decadente. Cuando no hay moral en el uso del poder, la autoridad, ahí empieza a desviarse. La moral. O sea, el poder y la autoridad tiene que tener un límite, pero más que un límite debe tener un regulador. La moral y el otro que debe regir el poder y la autoridad debe ser la moral y la justicia. Ser justos. ¿Se recuerdan el atentado que tuvo el Papa Juan Pablo II? Un joven trató de asesinarlo, ¿no es cierto? Miren lo que es la moral, lo que es el amor y la justicia. El poder debe tener eso: moral, amor y justicia. ¿Qué hizo Juan Pablo II con este joven que lo agredió, que intentó matarlo? ¿Te recuerdas qué hizo? Mostró su amor y moralidad. ¿Qué hizo? Lo perdonó, pero intervino para que no siguiera el juicio para este joven por lo que había hecho. Justicia. Interesante. Eso es un campo para estudiarlo en la jurisprudencia. Hay que estudiarlo. A veces más con la mamá. No quiero caer así como jefes abusando de las mujeres. Pero las mamás tienen esa tendencia de la autoridad, amor, moralidad, pero no injusticia. Intervienen y a veces nos quitan la autoridad a nosotros. Es interesante eso, ¿no? Moralidad, amor, justicia. Deben ser los pilares que debe regir toda una autoridad, un poder en cualquier sociedad, especialmente en nosotros, en un contexto cristiano, la iglesia, nuestros matrimonios, nuestra familia. Entonces, la autoridad y el poder en el marco de una perspectiva cristiana se constituye, viene a ser el fundamento para que nosotros sirvamos como Dios quiere cuando se nos delega poder y autoridad. Porque el poder y la autoridad siempre va hacia una meta: servir. Servir. Es para el bien común. Miremos a Guatemala. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Aquí una exégesis de Romanos capítulo 13 no nos alcanza la mañana, y peor si predica nuestro pastor. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Mire, primero, todos tenemos poder. Vea Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Mayordomía, autoridad delegada. Todos somos mayordomos del poder. Note, poder delegado, porque no hay poder sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, pero luego se nos exhorta a hacer un buen uso de esa autoridad. Mira el versículo 4. Hay donde hay que dar cuenta de la mayordomía. Porque el que tiene poder, el que tiene autoridad, es diácono. Ejerce una diaconía. Porque es servidor de Dios. ¿Para qué dice? Para el bien de la sociedad, para tu bien. Interesante, ¿no? Una buena administración de la autoridad. Una buena administración. Ahora bien, la autoridad acá en el libro de Esther, me llama la atención que se da en el marco de un poder muy egoísta, un poder egoístamente. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros en este libro de Esther, en este libro de Esther. Entonces, la mayordomía del poder es ejercida aquí en este libro de una manera egoísta, en un ambiente de expansión geográfica. Mire, ahora sí vamos a Esther capítulo 1, si son tan amables. Esther capítulo 1. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes, a todos sus cortesanos, teniendo delante a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia, la grandeza de su poder. Este rey hace esa fiesta, hace ese banquete, pero es para que digan, gobernadores, príncipes, sátrapas, vean lo que yo soy. Un despliegue del poder, ¿no es cierto? Lo que menos tenía este hombre era humildad. Lo que más tenía era arrogancia, vanagloria, prepotencia. ¿Ah? Y él convoca a todos. Y el que no hubiera llegado, a traerlo. Interesante, ¿no? Un despliegue de su poder. Y todos ellos, ¿qué eran? Sus servidores. No fue un cónclave para servirles, sino para que le sirvieran. Interesante, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Es un poder egoísta en un ambiente de expansión geográfica. No tenemos el tiempo, pero recuerden que en estos 6 meses, en esos 180 días, estaban los grandes estrategas militares, estaban los príncipes, estaban los principales, estaban los gobernadores. Pero lo que estaban ellos era haciendo la logística, porque este rey tenía algo en su cabeza. Al papá lo habían derrotado los griegos. Y él se había comprometido a vengarse contra los griegos. Y le lleva estratégicamente, para expandir su reino, estratégicamente, ocultamente, pero planifica cómo invadir Grecia. Le iba a hacer meses esa logística. ¿Y qué pasó? Fracasó. Lo derrotaron. Y regresa todo derrotado. El poder tiene un límite. Cuando abusamos del poder, Dios limita ese poder. Es interesante eso, ¿no? Entonces, la mayordomía del poder, cuando es ejercida de una manera egoísta, con prepotencia, con vanagloria, con orgullo, queriendo crecer, pero no para servir, sino para que me sirvan, Dios interviene. Mire el 1.9, Esther 1.9, dice, asimismo, al mismo tiempo, la reina Vasti hizo otro banquete.
Aquí el banquete sobre banquete, pero que queriendo quedar bien con todos, ¿verdad? Pero note el 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el palacio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Pero hay un dato que yo quiero hacerles ver, así rápidamente. Dice, dice, el pabellón, el cielo raso. Recuerden que era al aire libre, pero mandó a hacer algo especial. Y les voy a decir por qué. Dice, el pabellón era, si ustedes tienen una versión ahí diferente, se van a dar cuenta del esplendor de este evento. Pero quiero hacerles notar esto. Dice, el pabellón, el cielo raso, para que no les pegara el sol, el aire frío. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata. Mire qué despliegue de ostentación, qué vanidad. Quería demostrar el poder, su riqueza, su dominio. Pero me llama la atención, dice el 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes de unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Dice, y la bebida era según esta ley. Es que él quería en todo demostrar su poderío, para todo la ley de Media y Persa. Eso es lo que destaca aquí. Y la bebida era según esta ley, ¿verdad? Que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hicieron según que se hiciese según la voluntad de cada uno. Pero mire el 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete. O sea, me llama la atención, hay una palabra que me llama la atención, que deja entrever lo que era el piso de donde la gente caminaba. Les digo eso por un Heródoto que hace un estudio. Dice, para hacer eso necesitó miles de trabajadores como esclavos. ¿Qué les dije? Como esclavos. El uso del poder. ¿Cuánta gente participó para eso? Le llevó, algunos creen que le llevó como mínimo un año preparar todo eso, con gente, esclavos. Es muy interesante eso. En una expansión geográfica, con una opulencia, pero a costa de abusar del trabajo forzoso de esclavos. El uso del poder, la mayoría del poder, se realiza en un ambiente de mucho esplendor de poder, de ostentación. Es lo que quiero tratar de comunicarles. Ahora bien, la mayoría del poder es ejercitada en el marco de un capricho machista por un poderoso rey, abusador del poder. Mire, el 1:10 dice, me llama la atención esto: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre. Es un eufemismo, pero estaba borracho. Note la palabra, mandó a estos 7 eunucos. Esos nombres no se los van a poner a sus hijos, cuesta mucho pronunciarlos. Hasta a mí me cuesta. Meumán, Vista, Arbona, Vista, y ya con esta mi vista me cuesta leer esto. Pero 7 eunucos. Porque lo importante no son los nombres, lo importante es que eran 7 eunucos. ¿Qué dijo el rey? Ustedes vayan a traer a la reina. 7 eunucos. ¿Verdad? Me llama la atención ese dato. Mire el 11. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. Note, para mostrar a los pueblos y a sus príncipes su belleza, porque era muy bonita, muy hermosa.
¿Y qué pasó? El 12. Mas la reina Vasti no quiso. Da la idea que le insistieron mucho, que la presionaron. El rey te llama. Fíjate que iba a pasar con el rey. Fíjate que él está haciendo un esplendor de su poderío, de su grandeza. Y resulta que ya todos están impresionados, emocionados. Queremos a la reina. ¿Ah? ¿Y qué dijo ella? Yo tengo dignidad. La pregunta es, esa palabra sí la investigué. La investigué. Bueno, hice muchos estudios, pero no tengo tiempo. Pero me llama la atención esta palabra que dice, que traen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar. Interesante esa palabra. El Targum, una paráfrasis judía, hace esa traducción. Mostrar que, interesante la palabra. Recuerden que la Biblia fue escrita con mucha moderación porque es un libro que lo leen todos, los niños, jóvenes, adolescentes. Mostrar que ¿su qué? Ajá, pero mostrar. ¿Dónde se usa esa palabra mostrar? Según el Targum tenía que desnudarse. ¿Ven? Hay otros estudios que dicen que posiblemente también estaba embarazada. 3. Ningún rey había hecho eso. Eso de desnudarse solamente lo hacían las mujeres, pero ¿de qué mujeres? Las del harén, nunca la reina. Pero ¿cómo estaba este rey? Borracho. ¿Qué quería ante todos sus príncipes? ¿Qué quería? Mostrar su poder, su grandeza, su espíritu de ley, de media y perra. Aquí yo mando, vayan a traérmela. Y es más, es muy bonita. Ahí ya van a ver, se la voy a mostrar. ¿Y qué dijo ella? Interesante, ¿no? Pero note el abuso del poder de este rey. O sea, ¿cómo miraba a Vasti? Como un trofeo sexual. ¿Ah? Otro gustito para el rey. Bueno, no viene, pues. Ahí viene otra, ¿verdad? Y otra mejor, le dijeron sus consejeros. Tal palo, tal astilla, ¿no? Interesante eso, ¿no? De un solo plumazo, que dice el 1.19. De un solo plumazo, ¿qué pasó con Vasti? La quitaron. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre los reyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina, ¿qué dice? A otro objeto mejor. ¿Quieren las mujeres ahí? Un objeto sexual. Un hobby más. En el mal uso del poder de este rey. Ahora bien, la mayordomía del poder es ejercitada sin respetar los derechos humanos de las mujeres. Ahora pues, ahora nos ayuda. Aunque a veces como que se desvían un poquito los derechos humanos y a veces son más derechos. Dice el 2.1.8, mire, la mayordomía del poder es ejercida sin respetar los derechos humanos de las mujeres. Mire el capítulo 2, dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey cuando fue a la guerra y perdió, venía frustrado, amargado, desanimado, y verá, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Note, ley contra ella, muy a título personal. Y dice, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Note la palabra, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres. Note, a la casa de las mujeres. Este hombre tenía un harén de mujeres. A la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade los ojos del rey, reine en lugar de Vasti,
Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y luego dice, había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre es Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Era un judío que vino en la deportación, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar. Les digo esos términos porque todo es violencia, fuerza y mal uso del poder. A quien hizo transportar a rey de Babilonia. Y había creado Mardoqueo a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Pero el versículo 8 es una palabra muy importante. Muy importante. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. ¿Ven? Llevada. Uso de la fuerza. Interesante, ¿no? Ahí se da el primer concurso de belleza, a la fuerza. La mujer que calificaba, me la llevan. Que no sé qué, que mis estudios, que mi papá, me la llevan. Así las llevaron y así llevaron aquí a Esther. Uso de la fuerza. Nada que derechos humanos. Nada que una entrevista. ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? ¿De dónde vienes? ¿Qué principios tienes? ¿Te gustaría? ¿Te agradaría? ¿Crees que tú también pudieras? Me la llevan y punto, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Mal uso del poder. Mal uso del poder. Ahora, hay un dato interesante que quiero que lo vean. Ve el capítulo 2, versículo 12. Este dato me entristece, pero está en la Biblia. Esther capítulo 2, versículo 13. Entonces, note eso, entonces la doncella venía así al rey. Ya había pasado un año. Este rey, él creía que a las mujeres, él las podía hacer más hermosas que a Dios. Y ese es el marco de Esther. Ella no acepta mucho, donde dice que pidiera lo que quisiera. A las señoritas cuando les llegaba el turno, habían dos cosas. Podían pedir lo que quisieran, ropa para provocar al rey, o aprovecharse, pedir lo que quisieran, porque se da un fenómeno acá, que se los quiero comunicar. Y Esther no fue aprovechada en ese contexto, ni tampoco busca una ropa así, sexy si ustedes quieren. Pero note lo que pasaba con esas señoritas. Entonces la doncella venía así al rey, ya había pasado todo un año. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía ¿a dónde? A la casa segunda de las mujeres. Interesante, ¿no? Al cargo de Sagas, eunuco del rey, guarda de las concubinas, expertas en complacencia sexual, concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. O sea, según Heródoto, llegaron, algunos dicen que eran 350 mujeres, Heródoto dice que eran 400. Lo cierto es que cuando pasaba el entrenamiento de belleza de la piel ustedes, las mujeres, saben más que nosotros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la belleza de ustedes. Bueno, pasaba un año de embellecerlas, porque él tenía sus gustos, ¿no? Hasta ahí llegaba su poder coercitivo. Un año que el tratamiento de la piel, luego que un tratamiento de perfumes, y bueno. Lo cierto era esto, la chica cumplió un año. Esa tarde era del rey.
Ahí pues, prácticamente eran violadas estas patojas, ¿no? Pero luego, de esa noche de complacencia para el rey, ¿a dónde pasaban? A la rey. Bueno, ¿se podían casar? ¿Podían salirse? ¿Podían renunciar? No, salvo por actos heroicos del papá, que decía, bueno, deme a mi hija que salga del harén. Ahí se morían estas pobres señoritas, sin presente, sin futuro, sin nada. Ahí pasaban como viudas. Ahí se morían. Mire qué abuso de poder, qué ostentación. Peligroso eso. Esther, ojalá que llegue ahí, pero que llegue lo Esther, porque Esther fue la excepción, porque Dios así quiso, que hace el año de ella de su entrenamiento, llega esa tarde, y el rey, ¿qué pasó? Pues Dios la puso en favor y gracia, dice que le gustó como nunca a otra mujer, ahí valió Basti, y la amó más que a todas las mujeres, y ella pasa a ser la reina, la esposa oficial del rey. Pero si ella no hubiera calificado, ¿qué hubiera pasado con ella? Al harén, a la casa de segunda clase, mujeres de segunda clase. Porque se andaban buscando señoritas para este enfermo sexual. El mal uso del poder. El mal uso del poder siempre tiene una tendencia en la debilidad de la personalidad de quien ejerce el poder. Este rey, el caso de las mujeres. Pero siempre hay una debilidad. Cuando ejercemos el poder hay que tener mucho cuidado. Hay algunos que les gusta exhibirse que ellos mandan. Y usted me hace eso. Ya le empiezo a sacarlo. Me limpia la refri. Hay una debilidad en el uso del poder. Hay que tener cuidado. Nosotros los pastores también tenemos, pero no les voy a revelar, tenemos por ahí nuestras debilidades como pastores. A veces el despegue de la exégesis, de la homilética, del hebreo, del griego, de la gramática, de mis viajes, de mis academias, de mis títulos. ¿Cómo no? Hay que tener cuidado. Tenemos nuestras debilidades, pero tú, esposo, también tienes tu debilidad. También, esposa, también tienes la tuya. Hay miembros de la iglesia, manipulan al pastor. Con este diezmo el pastor hace lo que yo diga, porque no se puede quedar el pastor sin este diezmo. Pastor, sí, fíjate, entonces no hay diezmo, entonces hay que tener cuidado. Así me dijo alguien en mi iglesia. Me estaba presionando para algo ahí de un matrimonio que no iba en la línea. Pastor me dijo, a partir del otro mes me dijo, este digo para otra iglesia. Está bien, le dije yo. Dios me amó, Dios me sostiene. Pero debo sostenerme en los principios de la autoridad, del poder que Dios me ha dado. Interesante esto, ¿no? Pobres chicas esas, pobres chicas esas. Ahora bien, la mayoría del poder es ejercitada sin reconocer el valor de una persona, el valor del ser humano. Te digo así, a la imagen y semejanza de Dios, así en masa. No digo con un título, una posición, un estatus. El hombre, su dignidad, por ser creación de Dios, por ser a imagen de Dios, por ser los representantes de Dios, tenemos un valor, wow. Pero este rey, es interesante eso. Vea el capítulo 3, Esther capítulo 3, versículos 5 en adelante. Este libro se los dejo de tarea, es lindísimo. Solo lean el primer capítulo y van a decir, el pastor Luna tiene razón, no pude parar de leerlo hasta que llegan al último capítulo. Es un libro así, cautivante. Tiene algunas peculiaridades, porque es un libro singular, ustedes saben, es un libro singular. No aparece ningún título, ni un nombre de Dios en este libro. No aparece el nombre de Dios.
No aparece ningún rasgo religioso, a excepción del ayuno. Pero aún ese ayuno, según los historiadores, era un ayuno en el contexto religioso, idolátrico, que así lo hacían para los dioses. Y eso es cierto, cuando uno estudia la cultura pagana, pues todas las culturas ayunan. Ese ayuno no era así buscando a Dios, porque este libro es singular, que no aparece la persona de Dios, ningún nombre, ningún título de Dios, pero es donde más Dios se manifiesta con su poder, quitando a estos poderosos por dos cosas que usted se va a quedar admirado, y primeramente es que logre llegar ahí. Ahora sí voy a ver si llego ahí. Mire, esto me gusta. Dice el capítulo 3, versículo 11. Dice así, el 3:11. Y ya solo me falta este puntito. Ahorita vamos a terminar. Dice así la mentira para Dios. Se lo voy a hacer un poquito rápido. Dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco por hermano de Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. El antisemitismo no es nuevo. La Segunda Guerra Mundial, Hitler, interesante, ¿no? El genocidio que intenta con el pueblo judío. Y la palabra judío es la palabra que más se repite en este libro, porque Dios tiene control de esta raza. Como dice la palabra, todo va a pasar, esta raza no va a pasar, va a prevalecer del arrebatamiento. Mira, no hay arrebatamiento, ahí está ese pueblo. La palabra raza es Guinea, esta raza no va a pasar. Es interesante eso. Dios tiene un compromiso de mantener a este pueblo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada suerte, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. O sea, le quedaba 11 meses para ese plan. Y dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Imagínense. Si place al rey, note, decrete, ahí todo era poder y rey y leyes, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Por supuesto que Amán digo, vamos a matar a todos estos judíos y les vamos a quitar todos los bienes. De ahí iba a compensar ese, porque es un plataje. Lo que más tenía este rey Amán era pisto, ¿no? Ahí sí que el pisto era lo que más sobraba. Es interesante eso, ¿no? Como alguien, con todo el respeto que merece nuestra doctora Rigoberta Menchú, alguien hizo un comentario, yo estaba en una reunión en un hotel, pero hizo un término despectivo de ella. Yo le dije, mira, pero la doctora Rigoberta Menchú, le dije, tiene más pisto que nosotros juntos, y en euros, le dije. Es que le hizo así a chis el pisto, pero no quiero ahondarme ahí en esto porque sale al aire, ¿no? Pero lo que más tenía este rey era plata. Por eso me llama la atención lo que dice, ¿no? ¿Cómo sacan leyes así para perjudicarlos? Entonces dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo, bueno, ese lo leí, el 9, si le place el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, note lo que hizo el rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti, y asimismo, no te lo diré, y asimismo el pueblo, para que hagas de él, ¿qué dice? Lo que te bien parezca. Al fin y al cabo estos animales, al fin y al cabo estos... Pregunto, ¿investigó el rey qué pueblo era?
¿Por qué? No le interesaba. Dice que estorban al reino. Hacer un chicharrón, pues. Hace con él lo que quieras. El valor humano, ¿dónde está? Interesante. Interesante. Cuesta mucho en una sociedad tan dividida como la nuestra, que es parte del resultado de una sociedad en donde no se ha hecho un buen uso del poder. Porque cuando no hay un buen uso del poder, la autoridad, lo que hay es división, confrontación, anarquía. Eso es lo que pasaba en Guatemala. Mucha división. Entonces se llega a la desvalorización del género humano. Y cuando no se estudia la historia, pues la tendencia es cometer los errores de la historia. Y para que peleemos un poco a ver que estamos divididos. Bueno, ¿un genocidio, sí o no? Ahí lo dejo, ¿no? Sí, que no, que ya ven. Ahora, lo importante no es si hubo o no hubo. Lo importante es que no se repita eso. Esas masacres que se dieron. Algunos tenían razón. Sí, es que esos guerrilleros, es que esos comunistas. Sí, es que estos patriotas, es que estos del MLN. Pero ¿ven? Lo importante es que no se valora al género humano. Por eso es bueno a veces estudiar la historia. Que prevalezca el Estado de Derecho. Eso es lo que busca un país con un sistema republicano, que hayan 3 poderes. Porque les tengo una situación muy importante. ¿Qué es lo que puede limitar el poder? Es un Estado de Derecho. Pero en donde todos seamos iguales ante la ley. El Estado de Derecho. Donde todos seamos iguales ante la ley. Lo que limita el poder, lo que le pone un alto al abuso de una autoridad, es un Estado de Derecho. Donde todos seamos sometidos a la justicia por igual. Preguntó el rey, ¿y quién es ese pueblo? ¿Hay niños? ¿Hay mujeres? ¿No? Ni investigó cuando Mardoqueo le salva la vida, que era un judío. ¿Ve? Y la misma reina Esther, ¿qué era? Judía. Y dormía con ella. Aquella muy sabia no lo había declarado. Interesante, ¿no? Bueno. El punto 2. La mayordomía del poder egoísta es colapsada por la intervención de Dios, porque Dios siempre interviene en el mal uso del poder, en el mal uso de la autoridad. Siempre Dios interviene. Siempre. Lo que pasa es que es lento para la ira, grande en misericordia, pero que llega, llega. Lo que pasa es que Él sabe hasta dónde el paso se rebalsa. Pero aquí intervino. Pero me llama la atención. Dios hace colapsar el poder de estos 2 grandes, del rey y Amán. Hace que colapse todo su sistema. Que fracase ese poderío. Y más adelante pues asesinan a este rey. La pregunta es, ¿a quiénes usó Dios para colapsar todo ese sistema? ¿De quiénes abusaba más este rey? De las mujeres. ¿Quiénes lo hicieron caer? ¿Qué hizo que colapsara todo el sistema del mal uso del poder y el abuso de la fuerza? ¿Con quién empieza? Con una mujer. Y una mujer pagana. ¿Con quién empieza la caída de este rey? ¿Con quién?
con Vasti. Interesante, ¿no? Cuando él monta todo ahí, un espectáculo de su fuerza, su poderío, su autoridad, convoca a todos y hace la logística para la guerra ahí contra los griegos. Interesante que cuando quiere lucir, presumir su mejor objeto así sexual, manda a 7 eunucos y dice que me la traigan. ¿Y qué dijo ella? Díganle que no. ¿Cómo? Es la ley de Media y Persa. Cuando el rey dice algo, no hay otra alternativa que obedecer. Pero no voy. ¿Quién se lo dijo así? ¿Quién se le paró? Ahora, ¿quién lo humilló? ¿Quién le hizo? ¡Pla, pla! Una mujer. No es posible. Vasti, la reina. Sí, pero no. Qué vergüenza, ¿no? Qué humillación. ¿Quién lo humilla? ¿A quién usa Dios? No me atrevo ni lo piensen en decir una simple mujer, porque es una gran mujer con una gran dignidad. Digo, yo no soy para exhibirme, yo no soy un objeto más, yo tengo dignidad, soy una mujer, soy una reina, soy una esposa, yo no me voy a exhibir, no me voy a desnudar. Una mujer. Interesante, ¿no? Ahí empieza Dios a actuar. No tengo tiempo para leer, ustedes conocen lo de Vasti, ¿no? Y luego usa a otra mujer. Primero, ¿a quién usa? A Vasti, una mujer pagana. Acostumbrada a todo ese contexto pagano de las leyes de Media y Persa, ¿no? Que bien pudo haber ido, pero por su vida no lo hace. Luego, ¿a quién usa? A una mujer. Número 1, judía. Número 2, cautiva, traída en calidad de esclavo. Luego, esta chica que era huérfana, se le muere papá y mamá. Luego, una hija en posición de adopción. Y Dios hace que Esther llegue a ser la reina. Dentro de 350, 400 mujeres, ella es la reina. Porque Dios usa a estas mujeres, las empodera para que ellas actúen con dignidad. Y a través de Vasti, donde empieza, y luego sigue la reina Esther, donde ella más adelante interviene a través de su influencia, a través de su poder, a través de su autoridad, interviene y salva la vida de los judíos para que no hubiera un genocidio. Interesante eso, ¿no? Interesante eso. Pero aquí empieza todo con Vasti, en este concurso de belleza. Ella gana el concurso de belleza. Y luego, un dato interesante. ¿Cómo Dios usa a Vasti, a Esther y a Mardoqueo? Dice el capítulo 2, versículo 19. De repente esto no lo recuerdan algunos. Dice el 2:19, Esther capítulo 2, versículo 19. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Un gran banquete. Pero me llama la atención que cómo logra Mardoqueo salvarle la vida al rey. Y ya, el tiempo se me fue. Y solo se lo repito por el tiempo, porque aún quiero ver si leo un poquito aquí todavía. Qué interesante que Esther, que es reina, está en el palacio. Mardoqueo ejerce un puesto en la jurisprudencia y oye que 2 eunucos quieren matar al rey. Se lo dice a la reina y la reina interviene y le dice al rey que Mardoqueo le salva la vida. Y en ese Cronos, ¿verdad?, en el Cairón de Dios,
¿qué pasó con Mardoqueo? ¿Fue recompensado? No, ¿saben por qué? Porque la Biblia quiere registrar que el sistema este de abuso de poder de autoridad es un sistema injusto, que no se premia a la gente por la calidad, sino por el puesto. No es recompensado. Pero en el plan de Dios, a manera de un intervalo, Mardoqueo no es recompensado, y cuando más se necesita que intervenga, que se sepa quién lo hizo, Mardoqueo es recompensado. Cuando Amán se presenta ya tenía la horca para que mataran a Mardoqueo. Pero Dios usa a Mardoqueo, descubriendo quiénes querían matar al rey, queda ahí en suspenso, y mañana él es reconocido. Y ahí pues él escala una posición más. Dios usando gente sencilla, si ustedes quieren, comunes y corrientes, para truncar el poder del mal uso del poder. Usa Vasti, usa Esther, usa Mardoqueo. Quiero leerles esto. Este es el bosquejo original. Voy a cerrar la Biblia para evitar tentaciones. Quiero leerles esto. Observaciones, dice. La misteriosa obra de Dios. Tengo algunas observaciones. Primero, pensemos que siempre estamos en control de todo. Nosotros pensamos que siempre estamos en control de todo lo que nos ocurre en la vida. Pero no es cierto. Siempre hay alguien ejerciendo un control, que es Dios. A veces nos sentimos atrapados en circunstancias más allá de nuestro control. El autor de Esther está demostrando la obra de la providencia divina. Dios obra misteriosa, paciente e inexorablemente por una serie de coincidencias, entre comillas, y decisiones humanas, aún en aquellas basadas en motivos cuestionables y aún malos intentos. Esther sufrió la humillación de ser llevada a la corte del rey para ser usada sexualmente. Nadie atendió a sus planes para su vida. Quizá sea una esposa fiel, un hogar y una familia. Eso no interesaba mucho. Todo le cambió en la vida cuando fue arrancada de su hogar y llevada al harén. Mardoqueo sufrió la humillación y la separación de su hija adoptiva. Ahora bien, ¿cómo Dios se mueve en la vida de estas personas? Es cierto que estas injusticias duelen, pero Esther, Vasti y Mardoqueo nos dan la razón para llegar a una conclusión. Dios es soberano y en su providencia dirige todo hacia un fin para que su nombre sea glorificado. Bendiciones y muchas gracias, y nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Mi hermano, le invito a la oración.